Son 5 oportunidades para hablar, para poder contarte lo que pasa en tu ciudad. Son 5 oportunidades para decir los valores de una ciudad que trabaja para ti. Tolerancia para quien se encuentra trabajando en obras públicas, con la única finalidad de que se pueda agilizar la ciudad de un lugar a otro. Cuidado con el agua que es vital, esencial, natural. A toda nuestra ciudad debe de llegar responsabilidad sobre nuestro medio ambiente. La basura en su lugar beneficia a nuestra gente. Respeto y mismo trato para todas las mujeres que son nuestras madres, hermanas, esposas e hijas, que todo lo bueno merecen. Conciencia la que toma tu ciudad, caminando derecho con la frente bien en alto y sin nada que ocultar. Hay que ser valientes y actuar sin apatía, noche y día en nuestra vida, enfrentar sin cobardía, dando la mano al hermano y mirando para adelante, dando pasos gigantes como los de los elefantes, como los de los elefantes. Son 5, oh, colores. Son 5, oh, colores. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos una vez más en el debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Para introducir el tema que vamos a tratar el día de hoy, voy a servirme de uno de los tantísimos pasajes luminosos de la República de Platón, en el que le preguntan a Sócrates de lo que se trata, y Sócrates responde: se trata de la manera en la que ha de habérselas con la filosofía una ciudad para no perecer. Me sirvo de ese pasaje porque precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía en términos generales, pero también la filosofía en México y las conexiones que hay entre filosofía y política, y de manera más amplia las conexiones entre filosofía, política, historia e ideología. Más o menos esas van a ser las coordenadas y los temas que vamos a tratar el día de hoy. Para ello nos acompañan David Gómez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Alfonso Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como ya espero que se haya podido advertir en los programas anteriores, la perspectiva que hemos intentado privilegiar en cada uno de ellos es precisamente la perspectiva filosófica y la histórica. Ese ha sido el propósito fundamental, porque pues consideramos que desde Platón, cuando asigna la tarea fundamental del filósofo consistente en salir de la caverna, entender el mundo detrás de las sombras y regresar a la caverna para explicarlo, hasta libros como obras como la de Gustavo Bueno, que lleva por nombre El papel de la filosofía en el conjunto del saber, en donde analiza precisamente el papel de la filosofía en su tiempo, pasando por, pues yo que sé, la tesis de Hegel, según la cual la existencia histórica de Alejandro Magno justifica en toda su plenitud el papel de la filosofía, o la clásica tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, según la cual hasta ese momento los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo y había llegado ya el momento de transformarlo. En toda esta historia que estoy planteando, pues la filosofía, lejos de ser un lujo gratuito y propio de las élites que tienen ya resuelta la vida y mandan a sus hijas o a sus hijos a estudiar filosofía, lejos de eso, nosotros defendemos que la filosofía es uno de los troncos que vertebra el curso de toda sociedad humana, y por tanto queremos poner sobre la mesa el papel, la necesidad de la filosofía como una sabiduría práctica necesaria, incluso en el siglo que está comenzando. Pero y con esto ya voy a dar pie a la discusión, a la charla con mis amigos. Yo advierto que en el presente las coordenadas y las categorías de la discusión pública, bien sea por los políticos, por los académicos o por los intelectuales orgánicos, pues vemos que ya no están ni los filósofos ni los historiadores. ¿Quién sabe por qué? Están politólogos, economistas, sociólogos o encuesteros, como les solía decir Unamuno. Los encuesteros y entrevisteros, decía Unamuno. Aquí habría que encontrar las razones por las que esto está sucediendo, porque ya los filósofos y los historiadores pareciera que ya no están metidos en las discusiones políticas del presente. Así que pues David, Alfonso, no sé cuál sería su primera
aproximación, sus primeras impresiones con esto que estoy planteando. Claro. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría esbozar a grandes rasgos lo que ha ocurrido con la filosofía, contextualizando la filosofía mexicana en el marco del aparato cultural nacional del Estado mexicano postrevolucionario. Perfecto, siglo XX. Siglo XX. Y particularmente considerando que hay un giro alrededor del año de 1982, a partir del cual se configura un nuevo bloque hegemónico en México, una reconfiguración de fuerzas que estructura una refuncionalización del aparato del Estado mexicano, y en ese contexto habría que situar la crisis de los tópicos de la filosofía de lo mexicano, de la filosofía nacional, que tienen como referente sorprendentemente no un texto de filosofía, sino un texto que yo podría caracterizar como fronterizo, La jaula de la melancolía, que Roger Bartra desarrolla una reflexión fronteriza entre literatura, ciencias sociales y filosofía, a partir de la cual va desmantelando cada uno de los mitos de la identidad nacional que la intelectualidad mexicana postrevolucionaria había desarrollado a lo largo del siglo XX. Con un propósito explícito o para liberarse de esos mitos y abrirle paso a una nueva formación ideológica, digamos. En realidad podríamos contextualizar el texto de Bartra a partir de la proyección de una identidad postnacional. En realidad se estaba haciendo eco de la discusión contemporánea en la filosofía europea y alemana, particularmente. Correcto. Habermas con eso de las identidades postnacionales, y eso se ha visto a lo largo del resto de la obra de Bartra. En realidad me parece a mí que de una manera cada vez más problemática, por lo menos la última parte de la obra de Roger Bartra. Yo señalaba este texto particular como irruptivo y disruptivo en el contexto cultural mexicano, porque efectivamente la filosofía durante 2 o 3 décadas se dividió entre un sector analítico que era muy renuente a la reflexión política, y el sector que procede del grupo Hiperión, con Leopoldo Sea y Luis Villoro a la cabeza, que en algún momento hicieron una reflexión filosófica sobre temas de la cultura nacional mexicana. Sin embargo, lo que cuestiona Roger Bartra allí es que esa reflexión estaba incrustada y vinculada por complejas redes con el aparato del Estado mexicano. Correcto. ¿No? Entonces tenemos siglo XX, la Facultad de Filosofía, que tiene como origen la Escuela de Altos Estudios, que está impulsada por el Ateneo de la Juventud, Casos fundamentalmente. Después llegada de los españoles, ¿no? de los exiliados, y después lo que tú dices, el grupo Hiperión y analíticos. Más o menos. Esa disyunción que se establece en los que entre pensamiento analítico y un pensamiento más bien historicista. Correcto. A grandes rasgos, esa es una ruptura que tiene también sus ecos en la filosofía latinoamericana, en la discusión entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondí, que justamente remitía indirectamente a la cuestión de la universalidad de la reflexión filosófica. Esto es, si la reflexión filosófica se tendría que volcar a los temas históricos y culturales, o tendría que adoptar una vertiente mucho menos proclive a filtrar esas dimensiones históricas y culturales y generar una reflexión más universal, como podemos ver en la trayectoria del pensamiento y de la filosofía analítica, más bien a lo largo de sus 3 o 4 décadas de existencia, porque efectivamente lo que ocurre es que en el grupo Hiperión se establece una ruptura en la obra de Villoro, en la obra de Luis Villoro, que era primero analítico, ¿no? Que era primero historicista. Historicista, correcto. Y después se vuelve uno de los principales representantes de la filosofía analítica en México. Entonces, pero después pasa al indigenismo también, ¿no? O ya, en su fase tardía, ¿no? Su fase, claro.
Es un giro vuelve sobre los temas históricos y culturales, claro, en la última fase de su obra, cuando se pone a cuestionar los fundamentos, posibles fundamentos plurinacionales del Estado mexicano. En clave indigenista, claro. Esto tiene que ver con la fundación del CELA, ¿verdad? ¿O el CELA cuándo se funda? Que es el Centro de Estudios Latinoamericanos. El Colegio de Estudios Latinoamericanos. De la Facultad de Filosofía. Primero con una cátedra de filosofía latinoamericana que condujo Leopoldo Sea, y más alrededor de 1948. Correcto. Y más adelante, ya en 1965, alrededor de 1965-1966, se funda el Colegio de Estudios Latinoamericanos, que efectivamente le da pie a una reflexión filosófica volcada hacia la historia latinoamericana. En realidad el magno proyecto de Sea, que desarrolla en su libro Filosofía de la Historia Americana, consistía justamente en una interpretación de toda la historia americana a partir de sus referentes filosóficos hegelianos principalmente. Claro, para los años 60 el estado de la filosofía en México es el que describe David, aunque también hay que señalar que del exilio español se desprende pues una importante camada de pensadores que posteriormente van a constituir el núcleo de lo que será el marxismo en nuestro país. De ahí surge Adolfo Sánchez Vázquez, que va a ser como el principal promotor de esta corriente, Elie de Gortari, que va a ser mexicano, pero que también va a plegarse a este bloque que va emergiendo del exilio español. Wenceslao Roses, el traductor de la fenomenología del espíritu y del Capital de Karl Marx, y también pues una serie de pensadores jóvenes. En ese momento aparece también la filosofía de Carlos Pereira. O sea, para los años 60, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, se recoge un debate que se da en términos de la filosofía analítica y también de esta corriente del marxismo. O sea, analíticos y marxistas. Sí. ¿Qué es la filosofía analítica? Pues toda la filosofía anglosajona, esta ínsula filosófica que desarrolla una reflexión que gira en torno al lenguaje y que simplifica la posición de la filosofía, el papel de la filosofía como una mera analítica de los conceptos, del lenguaje. Ya no tanto ir por el concepto de verdad, sino hacer funcional el discurso de la filosofía para aclarar el mismo discurso que provenía de la ciencia, de las ciencias positivas. Bueno, la filosofía analítica tiene su incubamiento también en este periodo, es cuando surge el Instituto de Investigaciones Filosóficas con esta clara tendencia analítica. Esto es en los 60, cuando surge el Instituto de Investigaciones Filosóficas, entre otros, bueno, también promovido por Luis Villoro. Pero también, insisto, en la Facultad de Filosofía y Letras, en cuanto tal, se da este importante bloque de pensamiento marxista que en los años 70, a través de la filosofía política de Carlos Pereira, va a recoger las tesis del altuserianismo y va a tratar de situar el debate filosófico en la circunstancia nacional. Y esto desde luego que no es ajeno al desarrollo de la filosofía en nuestro país. Siempre ha presentado ese vínculo con la política. Y retomando a tu planteamiento inicial, pues el papel de la filosofía en el mundo para su comprensión efectiva, plena y para su transformación, como decía este postulado de Marx que tú también citaste, pues es fundamental. Sin esta reflexión filosófica, el debate que se pueda generar en torno a una posible transformación del mundo, el debate político, pues queda manco. Y es lo que estamos viendo precisamente en el actual panorama de la cultura en nuestro país, en donde, como tú señalas, están ausentes los pensadores. Y eso es grave, sobre todo porque tenemos a un José Vasconcelos que, pues además de ser un gran fundador de las instituciones de nuestro país, de haber sido secretario de Educación Pública con Álvaro Obregón, pues, tuvo una importante participación en la política y desarrolló sobre ella una reflexión que puede no estar vigente, pero que en su momento dio las luces para orientar pues a una ciudadanía que buscaba otros referentes para orientar también su acción política. Además, una de las cosas que yo pondría sobre la mesa también es que el papel, digamos, la crítica a la ideología es una tarea de la filosofía, y lo que
Esa sería la tesis, pero lo que veo ahora es que pues la ideología o la crítica de la ideología o lo hacen periodistas inmediatistas y además indoctos, ¿no?, hasta la pared de enfrente, sí. O científicos sociales como pueden ser politólogos, economistas que su campo, digo, no se trata de desconocer la validez de su campo de saber, ¿verdad?, pero que son incapaces de entender la configuración de formaciones ideológicas que casi siempre, sobre todo, esta es la clave, las formaciones ideológicas tardan más o menos 20 o 30 años en formarse, ¿no? Claro. Y además no tienen, me parece a mí, las ideologías no tienen necesariamente traducciones en términos de políticas públicas, como les encantan decir ahora a los tecnócratas, ¿no? Es un eufemismo para lo que en terminología althusseriana se llamaba el aparato del Estado. El aparato del Estado, claro. El aparato ideológico del Estado, ¿verdad? Claro. Y yo también veo, yo estuve revisando aquí programas de estudio de algunas universidades. Ustedes son de la facultad de la UNAM, pero por ejemplo vi programas de estudio como los de la Universidad Anáhuac, que no tiene facultad de filosofía, sino tiene como colegio de humanidades o algo así. Tiene una maestría en humanidades, se llama. Vi también el programa de estudios de la Universidad Panamericana, que es la Universidad del Opus Dei, y la de la Iberoamericana, que es la de los jesuitas. En todas ellas veo una, bueno, en primer lugar, ¿cómo se dirá? Como una influencia muy insidiosa de la pedagogía, porque de esta ideología de la pedagógica, porque cuando se presenta a los posibles estudiantes de filosofía, ¿por qué estudiar filosofía en la UP, por ejemplo, en la Panamericana? Dicen, bueno, porque ustedes van a adquirir habilidades intelectuales, dicen. Habilidades intelectuales, claro. Como esta idea de que todo saber sí. tiene que ser como traducido en alguna práctica muy concreta, ¿verdad? Entonces va usted a adquirir habilidades intelectuales, por un lado, pero también veo una perspectiva muy general según la cual a la filosofía se le considera como un saber humanista, ¿verdad?, idealista. Entonces, de modo tal que pues que el filósofo es ese hombre, ¿verdad?, muy sensible y, ¿verdad?, y preocupado por la humanidad, dedicado en abstracto a pensar los grandes problemas, ¿verdad?, de modo tal que pues casi siempre el filósofo es el que está a favor de la paz, el que está contra la guerra, ¿verdad?, el que busca que todo se dialogue y que todo se ponga en las urnas, ¿verdad?, para que todo el mundo... Y eso yo no entiendo qué tiene que ver eso con la filosofía, porque para empezar, pues la filosofía no es una entidad unívoca, sino que hay muchas filosofías, ¿verdad? Entonces hay filosofías realistas, filosofía materialista, filosofía idealista, filosofía... Y en ese sentido lo que vemos en esos programas es que la intervención política de la filosofía, que es una parte, digamos, constitutiva, yo diría, de el discurso filosófico, esto es que se configura a través de determinadas relaciones de fuerzas que estructuran los saberes, por una parte, y la relación entre los saberes y las prácticas. Entonces, en ese sentido, estas visiones de la filosofía desvinculada de la práctica y desvinculada de la articulación con las relaciones de fuerza y de poder que existen en cualquier sociedad, encubre una dimensión posible de la filosofía y una proyección de la filosofía, ¿no? O sea, y en ese sentido también efectivamente la pedagogía que se está configurando como hegemónica tiene la característica de intentar traducir todo saber en una práctica, y en ese sentido se convierte en un conductismo muy pobre y muy vacío, ¿no? En realidad la filosofía tendríamos que entenderla siempre vinculada con las correlaciones de fuerzas y las relaciones de fuerzas dentro de una sociedad, como nos lo mostró la importantísima obra de Michel Foucault, dentro de la cual, a partir del concepto de poder que desarrolla, él nos muestra que toda intervención filosófica y toda intervención del saber
se estructura en un campo de fuerzas determinado. Esto es que no hay, en un aforismo de Foucault, no hay un lugar afuera del poder. Claro, o sea, que nadie está exento de estar inmerso en dialécticas reales determinadas. Por ejemplo, en el programa de la Universidad Iberoamericana, también en la licenciatura en Filosofía, pues yo ya no sé qué produce más estupefacción por mi parte, si en la Panamericana te dicen que tú vas a adquirir habilidades intelectuales, como podría haber habilidades de cualquier otro tipo en un oficio. En la Iberoamericana te dicen que al estudiar esta carrera serás capaz de reconocer la dignidad y los derechos de las personas, pero aquí viene lo bueno: actuar en justicia como agente del humanismo integral. Yo no entiendo eso porque, es decir, vamos a ver, un filósofo realista, como un filósofo político realista duro, como puede ser, por ejemplo, Carl Schmitt o Leo Strauss, ¿verdad?, que estaban a favor, pues, de la guerra, de la concepción de la política como un antagonismo entre amigo y enemigo, estaban haciendo filosofía política y de la buena. ¿Qué tiene que ver eso con el humanismo? Sí. Claro, en la misma formulación diríamos que en esta misma formulación se excluyen sectores enteros de la tradición filosófica. Claro. Solamente por formular en términos conciliadores y en términos armónicos una concepción de la filosofía desvinculada de una práctica política en la cual las relaciones de poder y los antagonismos y las contradicciones estén presentes. Claro, y eso lo que hace es diluir estos conflictos, estos choques entre las distintas fuerzas que constituyen una sociedad, y eso en última instancia pues es una representación ideológica, es ideología, como tú señalas. Entonces el papel de la filosofía, uno de las tantas funciones que tiene en la sociedad actual, es, como tú lo señalabas, pues combatir a las ideologías, desenmascararlas, y no solamente reducirla a un papel en el cual va a analizar el discurso científico para que las ciencias positivas puedan expresar mejor sus postulados. Desde luego, aquí lo que hay que señalar es que, bueno, ¿qué es una ideología? Una ideología pues es un conjunto, un sistema de representaciones falsas que no tienen un sustento teórico, que no está fundado en razones, y que de esa manera operan para hacer prevalecer el orden establecido en una sociedad. Y aquí lo que hay que establecer con claridad es la diferencia entre filosofía e ideología. Y por lo tanto eso nos lleva también a trazar una distinción entre humanismo e ideología humanista. Yo creo que una cosa es el humanismo en tanto esta reflexión que se da en torno al hombre, al ser humano, sus capacidades, pero también con esta dimensión transformativa, con esta dimensión práctica, y otra cosa es la ideología que se ha hecho del humanismo, que precisamente trata de diluir estos conflictos, estos fundamentos que son el motor de todas las sociedades, ¿no? Este fundamento que se basa en la lucha, en el conflicto, en la guerra. Bueno, y esto lo señalan los filósofos clásicos como el mismo Heráclito desde sus fragmentos. Pólemos, dios de la guerra, que unos hombres los hace libres y otros los hace esclavos. Es decir, esta dimensión del realismo político y de tomar el conflicto como la base de pensamiento sofista sería también exacto. Una referencia. Sí, desde luego. Aunque totalmente combatida por Platón, sin embargo es una concepción vigente de la filosofía, porque siempre los sofistas vincularon el saber con el poder y las estructuras de relaciones de fuerzas en una sociedad determinada. Exacto, en efecto. Y bueno, están los sofistas, toda esta tradición de la filosofía política que parte desde un realismo duro, descarnado, como el que después expresaría Schmitt en su libro El concepto de lo político. Y todo esto pues, nos lleva también a cómo se expresa la ideología del humanismo en los programas de estudio de algunas universidades privadas. Tú mencionas... Casi todas vinculadas con alguna corriente de la Iglesia, ¿no? En efecto. Jesuitas, la náhuatl es Legionarios de Cristo, ¿no? Claro, y que tampoco hay que pues tener una posición crítica o severa frente al fenómeno del catolicismo. No, en absoluto. Porque bueno, digo, hay también... Hay niveles al interior. Desde luego. No es un bloque homogéneo, por supuesto. Claro. Incluso, bueno, yo mencionaría que en el caso de la Universidad Iberoamericana hay una cátedra
que se llama Ignacio Ellacuría, en honor al jesuita, filósofo y teólogo de la liberación salvadoreño. En 1989. Claro, en plena guerra civil salvadoreña. Él era el rector de la Universidad Centroamericana, si recuerdo bien. Alumno de Zubiri, ¿no? Alumno de Javier Zubiri. Y bueno, y él es el caso también, un ejemplo de la manera en la que se relaciona también la filosofía y la política. Él, desde la posición de rector, desde una posición académica, quiere incidir en el debate público y bueno, trata de generar un espacio de diálogo, interlocución entre la guerrilla del Farabundo Martí y los sectores más duros del ejército salvadoreño. Entonces establece este espacio de diálogo, saca una publicación a partir de esos diálogos que se llevan a cabo en la universidad, pero estos mismos sectores más duros de la derecha salvadoreña lo ven como un peligro para El Salvador y pues deciden liquidarlo, lo asesinan, así como asesinan a este obispo, ¿no? Romero, claro, que también tenía una importante acción política. Pero bueno, ahorita ya en El Salvador, con el triunfo del Farabundo Martí, pues se le hace justicia en buena parte a todos aquellos que ofrendaron su vida en esos años convulsos. En la Anáhuac tienen también, en este programa de humanismo, vamos a ver, tienen... dice ámbitos de trabajo para el que haga esa maestría. Entonces uno de los puntos pone liderazgo de equipos de trabajo multidisciplinarios en empresas de corte social e industrial, preocupados por el rescate de los valores que dan sentido a la existencia humana. Pues bueno, habría que, en fin, es que se habla de manera demasiado genérica, ¿verdad? Y demasiado, pues así como sí, es un humanismo preocupados por el vínculo entre el aparato productivo, cuando sabemos que recientemente con las transformaciones neoliberales se está reestructurando el capital transnacional bajo la hegemonía del capital financiero, y en ese sentido, en vez de estructurar una intervención crítica de la filosofía con respecto a estos procesos, una de las referencias fundamentales de esta reflexión crítica desde la filosofía sería, por ejemplo, el libro de Antonio Negri y Michael Hart, que se llama Imperio. Es una reflexión a partir de la categoría de potencia que procede de Spinoza, en términos de una descripción de la conformación actual del capitalismo transnacional. Y ese tipo de reflexiones que implican una intervención crítica de la filosofía en el presente se ven desdibujadas cuando la preocupación de ciertas universidades puede ser cómo integrar, en vez de irrumpir, integrar el saber filosófico en esta nueva reconfiguración de fuerzas del capitalismo en el presente. Yo lo que veo es que es como un humanismo democrático, en virtud del cual pues todo puede ser resuelto vía diálogo y entendimiento y tolerancia, y entonces eso imposibilita a que alguien tenga una posición crítica y firme, porque inmediatamente es tachado de no demócrata, no intolerante, como pasó por ejemplo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer un corte, una pequeña pausa, y nos quedamos con este punto. Estamos de regreso en un minuto. Así que bueno, pues esa es la cuestión. Seguimos aquí, por ejemplo, con más programas, más mercadotecnia, ¿verdad? Para atraer estudiantes. Por ejemplo, en la de la Anáhuac, en la maestría en humanidades, dice el programa resulta especialmente relevante para profesionistas que se desempeñan en el campo de la cultura, historiadores, filósofos, literatos. Los candidatos deberán mostrar interés por las humanidades y por desarrollar una visión ética y humanística de los
los fenómenos culturales. Volvemos a lo mismo. Sí. Ética, pero según cuál. La ética de Spinoza, la ética de la liberación de Enrique Dussel, la ética estoica, ¿verdad? En efecto, sí, digo, el abandono de esta dimensión social, esa dimensión política dentro de los programas de estudio que estamos aquí analizando, pues es preocupante, debido a que marca ese divorcio deliberado entre la filosofía, que tiene que restringirse a un campo meramente cultural, sin definir lo que es propiamente Sublime, la cultura, ¿verdad? Sublime, encerrado en su torre de cristal, y bueno, ajeno a todos estos elementos externos que la determinan de manera necesaria. Entonces esto es preocupante también porque lleva al abandono también de categorías comprensivas de la reflexión filosófica como el término mismo de ideología. Incluso aquel que ya usa ese tipo de categorías es descalificado a priori, se le acusa de trasnochado, es un marxista anacrónico, y toda esta demolición del bloque soviético en el año del 89, la caída del muro de Berlín, pues ha también tenido su repercusión en la reflexión filosófica, y en algunos casos esta arista crítica, que es fundamental para entender el desarrollo mismo de la filosofía, se ha perdido. Pero hay que recuperarlo porque el papel de la filosofía en nuestros días es más necesario que nunca. Y en ese sentido, con lo que comentaban acerca de la presencia del concepto de cultura sin precisarlo en estos programas, por ejemplo, uno de los referentes fundamentales que tenemos de la reflexión filosófica del siglo XX es la teorización que hizo Antonio Gramsci del concepto de cultura, justamente como un campo que está en constante disputa. Un campo dinámico que termina generando una fuerza hegemónica, que en realidad ese es el concepto fundamental de la reflexión de Antonio Gramsci, el concepto de hegemonía, como esta estructuración del aparato cultural que establecen los sectores dominantes él estaba pensando en la sociedad capitalista europea de principios de siglo, o un poco anterior al fascismo italiano. Y hay que recordar que la hegemonía implica coerción y consenso. Es un concepto que tiene dos aristas. Por una parte, el ejercicio del poder, digamos, bruto, directo, y por otra parte, el establecimiento de ciertas mecanismos de convencimiento, digamos, de generación de consenso. Y en ese sentido, esa concepción de cultura, que ha sido un referente fundamental de la reflexión del siglo XX, está ausente en estas concepciones humanistas de la cultura, que no la conciben como el escenario de un conflicto y el escenario de luchas y de contradicciones. Claro, la expresión de la lucha de clases, para utilizar una categoría filosófica más abandonada y retomada, bueno, al menos por nosotros, que pues bueno, se expresa en esta dimensión de la cultura, ¿no? que es inevitable además. Pasemos ahora a la Facultad de Filosofía de la UNAM, que es la universidad más importante del país. ¿Cómo está organizada la enseñanza de la filosofía en estos momentos en la facultad? ¿Cuáles son las escuelas dominantes? ¿Cómo está organizado el Instituto de Investigaciones Filosóficas? ¿Cuál es la escuela que está ahí con más fuerza? Pues por ahora lo que podemos ver son un poco las secuelas de esta distribución o de esta, yo lo diría, división del trabajo al interior del campo filosófico, de tal modo que la escuela analítica todavía es hegemónica y dominante al interior del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Que nace, digamos, desde esa escuela, ¿verdad? Desde esa escuela, desde la filosofía analítica. Alfonso, con temas predominantemente referentes a la filosofía del lenguaje, teorías del significado. La lógica matemática es un instrumento que consideran indispensable para la formación filosófica. Esto ha tenido impactos en los planes de estudios de la Facultad de Filosofía, bueno, de la licenciatura en Filosofía, y del posgrado también, de la maestría en Filosofía. También hay una maestría en Filosofía de la Ciencia, no solamente está la maestría en Filosofía. Y en esta maestría le han dado también mucho espacio a las ciencias duras, y por decirlo de un modo, esto es que no
no se han volcado hacia la reflexión de las fronteriza entre ciencias sociales y filosofía, sino que se dirigieron a tópicos muy renuentes a la intervención política. Eso en realidad habría que hacer un diagnóstico de la historia del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y uno de los elementos fundamentales es esta renuencia a una intervención política del discurso filosófico en el presente. Así es. Sin embargo, también ya en la facultad, ya no hablando del Instituto de Investigaciones Filosóficas, sino de las licenciaturas y la presencia de algunas figuras importantes en la Facultad de Filosofía y Letras, hay una continuidad de la reflexión marxista en la facultad. Sí. ¿Por vía de quién? Principalmente tendríamos que remitirnos a la obra de Adolfo Sánchez Vázquez. Correcto. Y de Bolívar Echeverría. Correcto, muy bien. Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, y bueno, ya la otra generación, sobre todo de alumnos formados por Sánchez Vázquez, Gabriel Vargas Lozano, que propiamente no es profesor de la facultad, sino de la UAM, Iztapalapa, ahí tiene su tiempo completo, pero que también imparte algunas asignaturas en la facultad. De marxismo. Y que, bueno, también se ha encargado de darle una amplia difusión a toda esta tradición marxista, que podemos hablar de una tradición del marxismo en México, y que también ha hecho una importante contribución para esclarecer pues esta historia, el desarrollo del pensamiento filosófico en nuestro país. Bueno, está Gabriel Vargas Lozano, Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, bueno, también Stefan Grander, que hizo este libro del marxismo en México, tomando los casos precisamente de Bolívar Echeverría y de Sánchez Vázquez, publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Se me va quizá algún marxista de filosofía? Pues en términos de escuelas, bueno, en términos de escuelas, son los dos referentes fundamentales que todavía tenemos en la facultad. Después, ¿qué otras? De ahí las variantes, Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, y el pensamiento filosófico que se genera en nuestro país a raíz del exilio latinoamericano, que, bueno, estos pensadores que al huir de las dictaduras de sus países en los años 70 encuentran acogida en el medio universitario. Horacio Cerruti, él viene acá exiliado también, de la dictadura. Horacio Cerruti, Enrique Dussel, el mismo Bolívar Echeverría es ecuatoriano. Y también viene aquí a México. Bueno, y ellos forman otra corriente que le podemos agrupar bajo el rubro de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana, que tiene distintas variantes. Allí la figura de Leopoldo Sea es fundamental. Hay que recordar que, por ejemplo, Leopoldo Sea le prologó su Filosofía de la Liberación Latinoamericana a Horacio Cerruti en 1983. Horacio Cerruti se traslada de Argentina hacia Ecuador, se doctora en Ecuador y luego se convierte en una figura filosófica fundamental en el contexto de esta vertiente filosófica latinoamericana. Él viene de Althusser, ¿verdad? Formado dentro de la corriente de Althusser, sí. Y últimamente sus preocupaciones han girado alrededor de la constitución de una metodología para la historia de la filosofía en América Latina. Y tendríamos que mencionar también, por supuesto, en este contexto a Enrique Dussel, que es uno de los representantes más importantes de la filosofía y la teología de la liberación, que tiene un giro marxista. En la última parte de su obra él se aboca a leer directamente todas las obras de Marx que estaban en el Instituto Marx Engels de Moscú. En Moscú. Sí, y esa sería otra de las referencias fundamentales. A grandes rasgos diríamos que tenemos las consecuencias de la tradición historicista que inicia José Gaos en la facultad. Por otra parte, la vertiente analítica que surge de una ruptura en el propio círculo de Gaos. Esto es cuando los... ¿Con Hiperión? ¿Con el grupo Hiperión? No, el grupo que forma José Gaos en la facultad, dentro del cual estaba Alejandro Rossi, Luis Villoro. Correcto. Entonces ellos empiezan a distanciarse de los tópicos que dominaban la reflexión de José Gaos y conforman la escuela analítica a partir de la recepción de esta tradición anglosajona principalmente. Entonces, digamos que a grandes rasgos serían estas dos grandes vertientes. Incluso podríamos decir que la reflexión marxista en la facultad
quizá más en el caso de Bolívar Echeverría, se ha abocado también a los temas propios del historicismo. O sea, lo digo de este modo porque la obra de Bolívar Echeverría reciente se ha abocado a una interpretación de la modernidad latinoamericana en la cual el concepto de lo barroco es fundamental, ¿no? Entonces, a partir de una relectura de la modernidad, que fue un tópico que en ciertas regiones de la discusión filosófica fue dominante hace muy poco tiempo, a partir de esta relectura de la modernidad, Bolívar Echeverría sitúa la modernidad peculiar de América Latina en el contexto de las otras modernidades que se configuraron desde el siglo XVI en el sistema mundo. Sí, esos serían los tres. Una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, fue que cuando analicé por ahí la historia del Colegio de México, que como se sabe inicia primero como la Casa de España, acogiendo a todos los exiliados españoles por Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, y después, pocos años después, se convierte en Colegio de México. Pero fui viendo cómo fueron constituyéndose los famosos centros de estudios, centro de estudios sociales, centro de estudios lingüísticos, etcétera, y nunca se creó un centro de estudios filosóficos. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo en virtud de que José Gaos estaba ahí, ¿verdad? Exactamente. No sé por qué, yo creo que se veía ahí, además, bueno, habría que aquí marcar la influencia de dos figuras fundamentales, que fue Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas. Creo que con Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México se decantó toda la organización no académica hacia las ciencias sociales y hacia la formación de funcionarios públicos de alto nivel, digamos, y ahí prescindieron de la filosofía. En efecto, quizás pues una de las causas explicativas de que no se haya formado un centro de estudios filosóficos. Yo creo que va por ahí, Colegio de México, aunque quizá también por el tiempo, pues propiamente la licenciatura en sociología no tenía una dirección, una consistencia en la universidad. Entonces, quizá también atendiendo esas carencias que presentaba la universidad, desarrollaron ese tipo de licenciaturas, de carreras en el Colegio de México. Pero desde luego que entramos ahí a un terreno meramente especulativo, claro, y haría falta precisamente examinar las razones, las causas que llevaron a tomar ese tipo de decisiones. Sobre todo porque, bueno, sabemos que en el caso de Villegas, también otro formador de instituciones como el Fondo de Cultura Económica, y le dieron quizá ese giro a la formación de funcionarios, de asesores del sistema político mexicano, precisamente desde un enfoque más economicista, o al menos formados en estas ciencias duras, ¿no? En economía, etcétera, y ya no tanto a esta dimensión filosófica. Quizá porque estaba ya de una otra forma tomando su propia dinámica en la universidad, y particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Quizá habría que agregarle a esto que comenta Alfonso. José Gaos inicia un magnífico proyecto de reflexión sobre la historia del pensamiento hispanoamericano. Entonces, a lo largo de la última parte de su obra, distingue entre pensamiento y filosofía. Entonces, su última preocupación filosófica fue más bien la historia del pensamiento hispanoamericano, él decía, y situándose él como un transterrado, y por eso recuperando más que la noción de América Latina, la noción de Hispanoamérica. Claro, tiene esos dos tomos naranjas creo que los edita en la Universidad de Sinaloa, si no mal y últimamente los han estado editando ya en la UNAM, las obras completas de José Gaos. Claro. Hay aquí también digamos, un acontecimiento también importante, que fue el de la fundación de universidades privadas, que son el Tecnológico de Monterrey y el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esas dos instituciones, junto con la Iberoamericana, se fundan en los 40 contra Cárdenas, contra el cardenismo. Esa es mi tesis dura, digamos, porque en el 38 se da la expropiación petrolera y se fortalece el nacionalismo cardenista, en efecto, flanqueado por Francisco J. Mujica en plan radical. En el 39 fundan el PAN, se repliega ideológicamente, doctrinariamente, pero también fundan en el 43 y en el 46, no recuerdo en qué año una y otra, pero en el 43 y 46 se fundan el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, y son las instituciones que hoy
controlan tanto los funcionarios del gobierno, del Estado, el aparato del Estado, como los debates ideológicos, exacto, que son totalmente ya... Tendría que ver esto seguramente con esta reconfiguración del aparato, con lo que tú comentado, ¿no? La reconfiguración del aparato estatal de México alrededor de... En este caso, otra fecha importante es 1982, el sexenio de Miguel de la Madrid, en donde la subordinación de la política económica a las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional inicia o se perfila de una manera muy clara, y esta reconfiguración de la hegemonía en México tiene también sus expresiones en el campo del saber. Sí, está totalmente conectado. Sí. Totalmente conectado. Hoy, si mal no recuerdo, desde la Madrid hasta el día de hoy, todos los secretarios de Hacienda son formados ya en el ITAM, por ejemplo. Sí, hay una constante. Toda la ideología neoliberal 30 ahí. Años. Y bueno, y eso también muestra, pues, el abandono de la filosofía en su intervención en el espacio de lo público. En efecto, el ITAM Tecnológico de Monterrey se crean como reacciones al proyecto cultural y político del cardenismo, y también hay que decirlo, en el 39, con toda esta llegada de los exiliados españoles, y con este nuevo impulso que se le da en la construcción del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económica, que van a hacer ellos también parte sustantiva de estos proyectos, pues ante ello y ante un bloque, un bloque hegemónico cultural que se estaba dando en nuestro país, lógicamente la reacción y la derecha tiene que hacerlo propio, y genera este tipo de instituciones que van a desarrollar un proyecto antagónico a los ideales de la Revolución Mexicana esbozados por Lázaro Cárdenas. Y como vemos, son procesos de larga duración. Sí. Y en ese sentido, para captar esas dinámicas, se tienen que abordar periodos más o menos largos, por lo menos que abarquen algunas décadas, si se formula el tema de la relación entre el saber y la hegemonía. Así es. Claro. No, desde el 43 estamos hablando, 46 cuando surgen estas instituciones, al 82, esto habla de que al menos una generación estuvo construyendo las bases de lo que hoy estamos viviendo, padeciendo. Claro. Sí, o sea, 40 años, más o menos 50 años se tardaron en recoger, ¿no? Exacto, los frutos, en reconfigurar pues todo este aparato del Estado que pues planteó en primer lugar el desmantelamiento de los postulados con los que se originó. Yo no tenía identificado, es muy válido, muy valioso la aportación que haces tú, David, de este libro de Roger Bartra, La jaula de la melancolía, que sirvió como el dispositivo para desmantelar o para triturar esos mitos nacionalistas. Yo no lo tenía, es bastante interesante. Tiene otro también que se llama Oficio Mexicano, ¿no? Otro libro también de ensayos. Es posterior, son unos ensayos. Con el mismo propósito. Sí, y él ha vuelto una y otra vez sobre el tema de la cultura nacional y la relación entre hegemonía y cultura nacional. Ahora, bueno, hay que precisarlo, con posiciones políticas muy diferentes de las que sostuvo hace algún tiempo y hace algunas décadas. Este texto de La jaula de la melancolía, que es de 1987, incide en el campo cultural mexicano para desmitificar la relación entre construcción hegemónica y cultura nacional. O sea, la idea básica de que los intelectuales postrevolucionarios en México construyeron una idea de la identidad nacional que está articulada a un aparato de dominación política. Pero sin embargo él no lo hacía como un crítico liberal del Estado, que tenía ya tiene una trayectoria desde el momento en que Jorge Cuesta publica sus ensayos sobre la cultura nacional mexicana. O sea que hay una crítica liberal de ese nacionalismo, de ese dispositivo. Por parte de Cuesta. Por parte de Cuesta, que desde los 30. Sí. Sin embargo, Bartra desmantela, deconstruye, digamos, o desmonta, para no comprometerme demasiado con el término, desmonta este aparato cultural de la identidad nacional. No desde el liberalismo, sino desde... En realidad él todavía se reivindicaba como marxista, un crítico marxista, claro. Pero lo interesante de este texto es que es un texto fronterizo entre filosofía, ciencias sociales y literatura. Correcto.
de tal modo que estaba al mismo tiempo cuestionando las divisiones entre las propias disciplinas que le dieron cierto carácter a la reflexión de la intelectualidad posrevolucionaria. Aquí el dramatismo que yo veo es que precisamente como estas son cuestiones dadas en grandes periodos de tiempo, 20, 25 años, pues remontarlos o encararlos pues no es tan fácil, es decir, no con críticas individuales, ¿verdad? No, desde luego que por no. más exacerbadas que estas puedan ser. Sí, esto supone nuevamente la creación, la construcción pues, de un bloque cultural constituido por pensadores, por historiadores, por demás gente también formada dentro de estos campos, pues para hacer un posicionamiento claro respecto a lo que nosotros consideramos que debe ser la posición de la filosofía en relación al conjunto de los saberes, como dije, como esta expresión retomada, ¿no?, por Gustavo Bueno. Realmente hacer este nuevo bloque cultural pues implica un trabajo de rastreo histórico del desarrollo del pensamiento filosófico en nuestro país y también la vinculación con la dimensión política. Esto no lo podemos obviar, no lo podemos abandonar. Hay que restituir precisamente a la reflexión filosófica ese eje vertebral en el debate de la cultura y de la política en México. Eso para mí es una de las tareas que debemos hacer, no como un solo individuo, como tú lo planteas, sino como un bloque, un conjunto de pensadores que hagamos este tipo de posicionamientos claros. Platón mismo, cuando funda la academia, lo hace precisamente teniendo a la vista la crisis del fin de la guerra del Peloponeso, la ejecución de Sócrates, y él se encierra en la academia para pensar la república. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Gracias, Alfonso, gracias, David, por haber estado aquí en Plaza de Armas. Y bueno, pues el mensaje, el corolario de este programa es que por lo menos desde este programa vamos nosotros a procurar privilegiar siempre la filosofía y la historia como coordenadas para interpretar el presente. Muchas gracias y nos esperamos en el próximo debate de Plaza de Armas. Hasta pronto. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Una reflexión fronteriza entre literatura, ciencias sociales y filosofía, a partir de la cual va desmantelando cada uno de los mitos de la identidad nacional que la intelectualidad mexicana posrevolucionaria había desarrollado a lo largo del siglo XX. Con un propósito explícito o para digamos liberarse de esos mitos y abrirle paso a una nueva formación ideológica, digamos. En realidad podríamos contextualizar el texto de Bartra a partir de la proyección de una identidad postnacional. En realidad se estaba haciendo eco de la discusión contemporánea en la filosofía europea y alemana, particularmente. Correcto, Habermas con eso de las identidades postnacionales, y eso se ha visto a lo largo del resto de la obra de Bartra. En realidad me parece a mí que de una manera cada vez más problemática, por lo menos la última parte de la obra de Roger Bartra. Yo señalaba este texto particular como irruptivo y disruptivo en el contexto cultural mexicano, porque efectivamente la filosofía durante 2 o 3 décadas se dividió entre un sector analítico que era muy renuente a la reflexión política y el sector que procede del grupo Hiperión, con Leopoldo Sea y Luis Villoro a la cabeza, que en algún momento hicieron una reflexión filosófica sobre temas de la cultura nacional mexicana. Sin embargo, lo que cuestiona Roger Bartra allí es que esa reflexión estaba incrustada y vinculada por complejas redes con el aparato del Estado mexicano. Correcto.
Entonces, tenemos siglo XX, la Facultad de Filosofía que amplia las conexiones entre filosofía política, historia e ideología. Más o menos van a ser las coordenadas y los temas que vamos a tratar el día de hoy. Para ello nos acompañan David Gómez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Alfonso Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como ya espero que se haya podido advertir en los programas anteriores, la perspectiva que hemos intentado privilegiar en cada uno de ellos es precisamente la perspectiva filosófica y la histórica. Ese ha sido el propósito fundamental, porque pues consideramos que desde Platón, cuando asigna la tarea fundamental del filósofo consistente en salir de la caverna, entender el mundo detrás de las sombras y regresar a la caverna para explicarlo, hasta obras como la de Gustavo Bueno, que lleva por nombre El papel de la filosofía en el conjunto del saber, en donde analiza precisamente el papel de la filosofía en su tiempo, pasando por, pues yo que sé, la tesis de Hegel, según la cual la existencia histórica de Alejandro Magno justifica en toda su plenitud el papel de la filosofía, o la clásica tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, según la cual hasta ese momento los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo y había llegado ya el momento de transformarlo. En toda esta historia que estoy planteando, pues la filosofía, lejos de ser un lujo gratuito y propio de las élites que tienen ya resuelta la vida y mandan a sus hijas o a sus hijos a estudiar filosofía, lejos de eso, nosotros defendemos que la filosofía es uno de los troncos que vertebra el curso de toda sociedad humana, y por tanto queremos poner sobre la mesa el papel, la necesidad de la filosofía como una sabiduría práctica necesaria, incluso en el siglo que está comenzando. Son 5 oportunidades para hablar, para poder contarte lo que pasa en tu ciudad. Son 5 oportunidades para decir los valores de una ciudad que trabaja para ti. Tolerancia para quien se encuentra trabajando en obras públicas, con la única finalidad de que se pueda agilizar la ciudad de un lugar a otro. Cuidado con el agua, que es vital, esencial, natural. A toda nuestra ciudad debe de llegar responsabilidad sobre nuestro medio ambiente. La basura en su lugar beneficia a nuestra gente. Respeto y mismo trato para todas las mujeres que son nuestras madres, hermanas, esposas e hijas, que todo lo bueno merecen. Conciencia la que toma tu ciudad, caminando derecho con la frente bien en alto y sin nada que ocultar. Hay que ser valientes y actuar sin apatía, noche y día en nuestra vida, enfrentar sin cobardía, dando la mano al hermano y mirando para adelante, dando pasos gigantes como los de los elefantes, como los de los elefantes. Son 5 colores, son 5 colores. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos una vez más en el debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Para introducir el tema que vamos a tratar el día de hoy, voy a servirme de uno de los tantísimos pasajes luminosos de la República de Platón, en el que le preguntan a Sócrates de lo que se trata, y Sócrates responde: se trata de la manera en la que ha de habérselas con la filosofía una ciudad para no perecer. Me sirvo de ese pasaje porque precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía en términos generales, pero también la filosofía en México y las conexiones que hay entre filosofía y política, y de manera más y con esto ya voy a dar pie a la discusión, a la charla con mis amigos. Yo advierto que en el presente las coordenadas y las categorías de la discusión pública, bien sea por los políticos, por los académicos o por los intelectuales orgánicos, pues vemos que ya no están ni los filósofos ni los historiadores. ¿Quién sabe por qué? Están politólogos, economistas, sociólogos o encuesteros, como les solía decir Unamuno. Los encuesteros y entrevisteros, decía Unamuno.
Aquí habría que encontrar las razones por las que esto está sucediendo, porque ya los filósofos y los historiadores pareciera que ya no están metidos en las discusiones políticas del presente. Así que pues David, Alfonso, no sé cuál sería su primera aproximación, sus primeras impresiones con esto que estoy planteando. Claro. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría esbozar a grandes rasgos lo que ha ocurrido con la filosofía, contextualizando a la filosofía mexicana en el marco del aparato cultural nacional del Estado mexicano postrevolucionario. Perfecto, siglo XX. Siglo XX. Y particularmente considerando que hay un giro alrededor del año de 1982, a partir del cual se configura un nuevo bloque hegemónico en México, una reconfiguración de fuerzas que estructura una refuncionalización del aparato del Estado mexicano, y en ese contexto habría que situar la crisis de los tópicos de la filosofía de lo mexicano, de la filosofía nacional, que tienen como referente sorprendentemente no un texto de filosofía, sino un texto que yo podría caracterizar como fronterizo, La jaula de la melancolía, que Roger Bartra desarrolla. Tiene como origen la Escuela de Altos Estudios, que está impulsada por el Ateneo de la Juventud, Casos fundamentalmente. Después llegada de los españoles, ¿no? de los exiliados, y después lo que tú dices, el grupo Hiperión y analíticos. Más o menos. Esa disyunción que se establece en los que se entre pensamiento analítico y un pensamiento más bien historicista. Correcto. A grandes rasgos, esa es una ruptura que tiene también sus ecos en la filosofía latinoamericana, en la discusión entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondí, que justamente remitía indirectamente a la cuestión de la universalidad de la reflexión filosófica. Esto es, si la reflexión filosófica se tendría que volcar a los temas históricos y culturales, o tendría que adoptar una vertiente mucho menos proclive a filtrar esas dimensiones históricas y culturales y generar una reflexión más universal, como podemos ver en la trayectoria del pensamiento y de la filosofía analítica, más bien a lo largo de sus 3 o 4 décadas de existencia, porque efectivamente lo que ocurre es que en el grupo Hiperión se establece una ruptura en la obra de Villoro, en la obra de Luis Villoro, que era primero analítico, ¿no? Que era primero historicista. Historicista, correcto. Y después se vuelve uno de los principales representantes de la filosofía analítica en México. Entonces, pero después pasa al indigenismo también, ¿no? O ya, en su fase tardía, ¿no? Su fase claro. Es un giro vuelve sobre los temas históricos y culturales, claro, en la última fase de su obra, cuando se pone a cuestionar los fundamentos, posibles fundamentos plurinacionales del Estado mexicano. En clave indigenista, claro. Esto tiene que ver con la fundación del CELA, ¿verdad? ¿O el CELA cuándo se funda? Que es el Centro de Estudios Latinoamericanos. El Colegio de Estudios Latinoamericanos.